Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy buenas noches. Bueno, como representante del CIGER, que es el Círculo de Investigación de Hermenéutica y Ciencias Sociales, me corresponde presentar al doctor Víctor Samuel Rivera con el tema de hermenéutica y gestión constitucional, el caso de la independencia peruana. En cuanto a su perfil académico, es doctor en filosofía, magíster en historia de la filosofía y miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía desde 1992. Como filósofo y profesor de hermenéutica, se define como cercano a lo que se llama hermenéutica crítica y analógica. También en Lima aplica la hermenéutica filosófica al estudio del pensamiento peruano y filosofía moderna. Además, trabajó como profesor de filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también en la Universidad Nacional Federico Villarreal, y ha sido profesor en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima hasta el 2014. Y para finalizar con el perfil académico, además de lo mucho que se puede decir sobre su carrera y sobre su profesión, ha escrito unos 60 textos filosóficos de historia de los conceptos, filosofía, política e historia moderna. Sin más que decir, le damos pase al ponente, al doctor Víctor Samuel Rivera. Bien, entonces primero quiero agradecer a los organizadores que hayan tenido la gentileza de sugerirme la participación en este evento. Es especialmente grato para mí porque está relacionado con el bicentenario de la independencia de la República Peruana, en realidad la independencia del Perú. Es un poco complejo, es un poco compleja la vida, ¿no? Porque es raro que un filósofo se pregunte por cuestiones históricas, ¿no? En realidad es uno de los alcances que puede tener la hermenéutica como discurso filosófico, ¿no? El aproximarse a la investigación histórica. Hay una famosa discusión entre Reinhard Koselleck, que es el creador de la Escuela de la Historia de los Conceptos, o Historia Conceptual, y Hans-Georg Gadamer, que es el creador de la hermenéutica filosófica tal y como la conocemos. Los dos tuvieron en un determinado momento un intercambio filosófico sobre la relación entre la hermenéutica y la historia social. Ya como una cosa personal, los últimos 15 años he estado involucrado con trabajos de esa naturaleza, el empleo de hermenéutica para estudio de fenómenos sociales. Ya en su mayor énfasis filosófico, como particularmente referido a los conflictos sociales, que es lo que más me ha interesado, pero también he hecho trabajos de historia conceptual. Y puesto que se trataba del Bicentenario, me pareció muy oportuno proponer hablar sobre el tema de la independencia y algo que se llama la gestión constitucional. La palabra gestión constitucional viene de constitutional making, ¿no? Que es una traducción que he hecho yo en realidad. No sé cómo se traduce en castellano de una manera distinta, espero no estar demasiado equivocado. La expresión constitutional making process le pertenecía a un teórico político que se llamaba Johan Elster, ¿no? De origen sueco. Y él estaba muy interesado en la generación, la producción constitucional, ¿no? Estos mecanismos, por utilizar la palabra mecanismo, que si en castellano sí tiene traducción, mecanismo, los mecanismos por los cuales las sociedades generan constituciones. Y de una manera muy somera, tratando de resaltar más lo filosófico que lo histórico, voy a ocuparme ahora de mi tema, ¿no? Una aclaración que hay que hacer y que es muy relevante es que hay que distinguir el ámbito constitucional, como lo entendemos en el siglo XXI, de el concepto tradicional de constitución.
Es difícil pensar en esto, pero no es imposible. La idea de tener una constitución básicamente es una idea moderna, es una idea reciente, eh, que es, digamos, está muy involucrada con la idea de la existencia política de los países de América Latina. Todos nuestros países, básicamente, son países que han surgido constitucionalmente, entendiendo por esto bajo el amparo de un documento escrito, que de una manera breve y lo suficientemente manejable permite ordenar el mundo jurídico de un cierto Estado. Es decir, un Estado adquiere existencia en la medida en que éste tiene un orden que está establecida en la Constitución, siendo la Constitución un documento escrito. Y, sin embargo, la inmensa historia de la humanidad, por lo menos la humanidad que nos es más cercana, que es la humanidad occidental, conoce muy poco sobre constituciones. Esto se debe a que en realidad el concepto de constitución que nosotros tenemos y que es una parte fundamental de nuestra propia existencia política, es una creación de, de los últimos años del siglo XVIII. ¿No? Los primeros países en tener una constitución escrita, en el sentido en que ahora nosotros tenemos una, fueron los Estados Unidos y Francia. Antes de eso, es posible, sin embargo, hablar en algunos casos de un documento constitucional, pero básicamente constitución es un término metafísico-político que se refiere al Estado, vamos a decirlo así porque es una metáfora hipocrática, médica, ¿no? Es la forma de ser el Estado, el cómo le va, cómo le está yendo a una cierta agrupación identificable históricamente, ¿no? Y que se diferencia de otras. De tal manera que hay una constitución francesa, una constitución brasileña, una constitución alemana, en el sentido de que yo puedo decir cómo es Alemania o cómo es Francia o cómo es cualquier país que yo pudiera elegir, cuántos habitantes tiene, cosas como si aquella unidad histórica a la que yo me refiero está geográficamente limitada por el mar, o si es mediterránea, es decir, si está rodeada incesantemente solamente de vecinos terrestres. Parte de la Constitución será cuáles son los usos y costumbres del pueblo que integra o que está incorporado a esta unidad histórica, su tipo de religión, los valores que este pueblo considera que son oportunos para llevar una vida digna del ser humano, los avances o las perfecciones o las preferencias que ese pueblo puede tener, ¿no? Incluso preferencias morales, pero también artísticas. Habrá pueblos a los que les interese el comercio, a los que les interese la exploración, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir que se puede hablar de la constitución de pueblos que ni siquiera tienen territorio, ¿no? Pueblos transhumantes o pueblos, digamos, que no se identifican a sí mismos como entidades históricas en la medida de tener un territorio, sino que el territorio se convierte en algo más o menos menos importante. Y vista la Constitución como un conjunto de características que tiene un cierto pueblo históricamente determinado, por ejemplo, los mongoles o los incas, ¿no? Los aymaras o los aztecas, o los daneses, ¿no? Los vikingos, en fin. Dado que la palabra constitución tiene un origen hipocrático médico, la constitución consiste en el estado saludable de ese pueblo. Es decir, constituye las características
el conjunto de características que permiten identificar qué pueblo es y además reconocer si está saludable o no está saludable. Vale decir si le va bien o no le va bien. Y uno comienza a pensar en la idea de una legislación, de legislar, en el sentido de ordenar, mandar. En una metáfora médica, uno ordena en el sentido de receta, ¿no? Y uno le dice a una persona a la que no le va bien porque su constitución está alterada, por ejemplo, por exceso de sal, ¿no? O por comer demasiadas frituras, por comer comida chatarra, por estar bajo excesiva tensión nerviosa, por estar sometido a un frío indebido, etcétera. Uno luego ordena la constitución que está alterada, ¿no? La constitución alterada requiere una norma cuando no está funcionando bien, lo cual quiere decir que el concepto tradicional, yo diría mejor normal, de constitución de un cierto pueblo o de una cierta comunidad humana, sería el que esta constitución no esté escrita. Si yo solamente le coloco órdenes, normas, prescripciones, como se dice en inglés, a una persona cuya constitución está alterada, lo mismo pasa con un pueblo, se le da leyes, reglas, normas a una cierta comunidad cuando ésta tiene el equivalente de una enfermedad. Por ejemplo, si hay conflictos. Por ejemplo, si los grupos que se encuentran integrados dentro de este pueblo, dentro de esta unidad histórica, tienen dificultades para reconocer cuáles son los cotos apropiados de caza, ¿no? O qué especies de vegetales deberían consumir o deberían conservar, o cuál es el uso que hay que hacer con el agua, etcétera, ¿no? Estos elementos que podrían generar fricciones se regulan, ¿no? Pero se regulan solamente si es que hubiera conflicto. Es decir, que estamos partiendo del presupuesto de que la idea de que un pueblo históricamente reconocible, diferenciable de otros, tiene una constitución, implica que la constitución no tiene ni tendría por qué jamás estar escrita, y que su carácter escrito es más bien el resultado de un producto de alteraciones que no permiten, que dificultan la continuidad en el tiempo de ese pueblo o de esa sociedad. Es decir, las leyes existen para controlar, para, digamos, arreglar algo que no está funcionando bien. Lo cual quiere decir que en principio las constituciones no tienen un carácter originario en el sentido filosófico de la palabra originario, ¿no? Es decir, que los pueblos no se originan porque tienen una constitución, ¿no? Sino que los pueblos tienen una constitución y en vista de que tienen una constitución, entonces, cuando ésta es alterada, afectada o tiene algún tipo de desorden, se recurre a un ordenamiento jurídico. Así que el elemento jurídico es posterior en relación con el pueblo históricamente identificado. Para explicarlo de una manera metafórica a lo largo del tiempo, primero es el pueblo y después son las leyes, ¿no? No es que se hacen unas leyes y aparece el pueblo, sino que el pueblo preexiste a las leyes y en realidad es el portador y la fuente de las leyes. En la medida en que un pueblo es portador de sus leyes, entonces, él mismo es su constitución, ¿no? Sin embargo, en los últimos 200 años, o 200 y pico de años que nos separan de las primeras constituciones escritas del mundo occidental, ha habido una anomalía, ¿ya? Una anomalía. Si un solo pueblo se hubiese creado una constitución escrita, porque hubiera tenido una concepción especial respecto de qué es una ley, por ejemplo, podría haber creído que las leyes son asunto de filósofos o asunto que habría que reservar a unos especialistas. Eso sería una curiosidad, del mismo modo que habría pueblos a los que les gustara mucho la navegación y otros pueblos a los que les gustara mucho la guerra, otros pueblos que hicieran filosofía, como el pueblo griego, o pueblos a los que les gustaran los pleitos jurídicos, como los romanos. Pueblos
dedicados a la religión, como los egipcios. Podría haber un pueblo al que le gustase mucho la idea de tener constitución y muchas leyes. En ese caso, sería uno más en la lista de las identidades que los pueblos históricos pudieran tener. Sin embargo, eso no es a lo que nosotros nos enfrentamos ahora cuando hablamos del bicentenario de nuestro país, ¿no? Sino hablamos de otra cosa, de que se considera, a partir de cierto momento de la historia del mundo occidental, que luego se extrapola para todo el universo, que el régimen jurídico más fundamental que ordenaría la salud de un pueblo, en principio, por lo menos debería ser metafísicamente contemporáneo con el pueblo, pero sería mejor aún si fuese anterior al pueblo. ¿Por qué? Porque la Constitución está pensada en el sentido de una construcción racional. Es decir, la Constitución es buena si es racional, si ha sido hecha con inteligencia, con talento. En la antigüedad, sin duda que existía la idea de que hubiera alguien que pudiera legislar en este sentido, de que tuviera una especial sabiduría, una vocación singular por la capacidad de hacer un Estado, ¿no? Que es el caso de famoso de Solón de Atenas y de, se me está yendo el otro personaje, y de Licurgo en Esparta, ¿no? Que son estos sabios legisladores que aparecen como los creadores de las ciudades, como el creador de Atenas, como el creador de Esparta, ¿no? Solón creó la constitución y Licurgo también le dio una constitución a los espartanos. Pero ellos actuaban como unos sabios que tenían alguna conexión casi sobrenatural en relación con la generación de constituciones. Este es un punto muy importante. La constitución, en el sentido tradicional del término constitución como una metáfora médica, hipocrática, ¿no? Es algo que puede ser pensado, pero no puede ser hecho. Se puede reparar, pero no se puede hacer, ¿no? En términos generales es así. Sin embargo, venimos de una época en que de pronto, de una manera insólita, se comenzó a creer que era mucho más importante pensar un pueblo antes que el pueblo existiera. Vale decir que el pueblo se vuelve dependiente de la Constitución, en lugar de ser la Constitución, en el mejor de los casos, la consecuencia de que hay un pueblo, ¿no? Así que el pueblo adquiere prioridad metafísica respecto de la Constitución adquiere prioridad metafísica respecto del pueblo. Para ustedes que son filósofos, ¿no? Aristóteles decía que la sustancia es primera, es decir, el ser, el objeto, ¿no? La cosa a la cual yo me refiero, voy a coger un cepillito, este objetito es primero porque de él puedo decir que tiene pelitos, de él puedo decir que tiene una agarradera, de él puedo decir que está bañado en bronce, ¿no? De él puedo decir que sirve para barrer pequeños polvos, etc. Entonces es la sustancia porque es primero. Todo lo que puedo decir lo digo porque el cepillito aquel es primero. Es tan primero que cuando lo conozco ya sé todo aquello de lo que puedo decir, incluso lo que no se me está ocurriendo ahora se me podrá ocurrir después porque tengo el cepillito acá, ¿no? Y en ningún sentido el cepillito en este caso es posterior. Sin embargo, decía Aristóteles, el pensamiento de algo a veces también es primero, ¿no? Uno puede considerar metodológicamente que si yo vi este objeto y supe que era un pequeño cepillo, un cepillito, la verdad es que quizá tenga un nombre esto, ¿no? Es como una especie de escoba que en realidad sirve para libros. Si no estuviera todo esto lleno de cosas frágiles, se los explicaría, ¿no? Pero es como una especie de escoba para quitarle el polvo a los libros, ¿no? Bueno, yo no podría haber reconocido este cepillo en lo que es el día que me lo obsequiaron, pues un obsequio, ¿no? Es un cepillo para libros del siglo XVIII. 19. El día que me lo obsequiaron supe para qué era, y según Aristóteles, saberlo
implica que uno ha accedido a una cierta dimensión de esta sustancia, que es aquello que yo puedo pensar y puedo tener en mi mente. Y eso se llama la esencia. Decía Aristóteles que lo más razonable es creer que en el orden de las cosas, primero es lo que existe y luego lo que pienso. Pero desde otro punto de vista, primero es lo que pienso, ¿no? Y luego lo que existe. En sentido estricto, primero es el objeto que existe, la sustancia, y en un sentido segundo, aquello que me permite elaborar, desarrollar con mi inteligencia, que sin duda ya no es el pequeño cepillo, sino lo inteligible de ese cepillo, la esencia del cepillo, es primero. Es primero porque me permite elaborar, desarrollar cosas que no son cepillar, ¿no? Con el cepillo puedo cepillar libros, puedo estar cepillando mi saco, que quizá esté sucio, mi corbata, ¿no? Mis lentes, que quizá tengan tierra. Pero hay ciertas cosas que yo puedo hacer con el cepillo, por ejemplo, explicar para qué sirve, que no parte de el cepillo material que tengo ahí, sino de la idea, del concepto, de la inteligencia del cepillo que está en mí, ¿no? Y en ese sentido, la inteligencia puede ser anterior a la realidad. Entonces, en situaciones ordinarias de la vida práctica, que tienen que ver con hacer y no hacer, de comportarse así o asá, de tener las obligaciones morales de esto y de lo otro, de tener los compromisos de acá y de allá, ¿no? Hay una prioridad de la realidad sobre la explicación, ¿no? Eso no quiere decir que la explicación sea irrelevante, que la explicación no sirva para nada, ni que la explicación no sea interesante, ni que no sea necesaria, ¿no? Lo que quiere decir es que la explicación es una de las posibilidades de la realidad y que por lo tanto la realidad en cierto sentido tiene el privilegio del ser, y por eso es que decimos de la realidad que es y de las ideas o de la inteligencia de una manera secundaria. Pero Aristóteles pensaba que es posible tomarse las cosas al revés y creer que primero es lo que uno tiene en la mente y después la realidad, ¿no? Ya les he dicho que eso es posible. Algunas veces requiero que me expliquen las cosas, algunas veces necesito que me digan qué hacer, necesito que alguien me recomiende. Pero desde el punto de vista práctico, lo que me recomiendan que haga, la explicación que me tienen que hacer para decirme cómo portarme moralmente, cómo portarme en mi vida ordinaria, cómo proceder para hacer los alimentos o para reparar algunas cosas que se haya roto, etcétera, equivale a lo que podríamos llamar una excepción. Es decir, lo normal es que yo sepa qué hacer, que yo sepa ponerme los zapatos, que yo sepa atarme la corbata, que yo sepa colocarme los lentes, que no me los ponga así, por ejemplo, ¿no? Y que yo me haga la pregunta, pero ¿por qué no me puedo poner los lentes así? ¿Por qué no me los puedo poner así? ¿Por qué no podría ponérmelos en la boca? Eso normalmente nosotros no hacemos, ¿no? Sino que hay una cierta realidad anterior que nos precede. Pero sin embargo, por excepción, yo sí que me puedo preguntar cómo ponerme los lentes. Pero eso es en la excepción, cuando de alguna manera la realidad se ha ausentado, la realidad ha desaparecido. Y cuando la realidad está ausente, por algún motivo excepcional, ¿no? Entonces tiene sentido primero preguntarme qué debo hacer, cómo ponerme los lentes, por ejemplo, en lugar de simplemente coger los lentes y ponérmelos. Es decir, en los momentos de crisis, en los momentos en que hay una suspensión del vínculo ordinario con la realidad, se requiere de la inteligencia para hacer una norma que me diga qué hacer o qué no hacer, ¿no? Les voy a poner un ejemplo constitucional que creo que les va a venir bien. El Perú se convirtió en un estado de antiguo régimen aproximadamente a la mitad del siglo XVI. Convivían de una manera todavía entonces un poco precaria a los españoles y las distintas etnias que componían el reino peruano, ¿no? Existía el cristianismo, pero la verdad es que todavía se adoraban las divinidades ancestrales. Sin embargo, con el paso del tiempo se llegó a una especie de equilibrio que permitió
lo que un personaje de la época de la independencia llamaba la paz de estos últimos 300 años, que quizás no eran 300, eran menos, pero eso no importa, ¿no? En determinado momento había una constitución peruana, en el sentido en que también hay una constitución para los mongoles, que quizá no sea el papel que los mongoles usan para regular sus acciones, sino cosas como que ellos están rodeados por China y por Rusia, o que en su país hay extremos climáticos, o hay falta de recursos hídricos, etcétera, ¿no? Bien. Pero el hecho es que llegó un cierto equilibrio que podría haber durado indefinidamente y que se basaba en la presunción que es una presunción política, según la cual el territorio del Perú es un territorio que básicamente tiene condiciones estables a lo largo del tiempo. Quiere decir que no tiene grandes problemas de tipo, digamos, relacionados con la naturaleza, ni del suelo, ni del agua, ni de la vegetación, ni por lo tanto tampoco de la predicción de los cultivos, y por lo tanto del intercambio comercial, y del desarrollo de la industria, etc. Sin embargo, desde finales del siglo XVII hasta la época de la independencia, más o menos, el Perú fue sacudido por una serie espantosa de terremotos. Terremotos que dieron lugar, por ejemplo, a que las imágenes más veneradas del Perú, o algunas de ellas por lo menos, estén relacionadas con los terremotos, ¿no? Siempre que hay un temblor en el Perú, o por lo menos alguna persona, por ejemplo yo, pensará si es que no hay un problema constitucional, ¿no? Y bueno, así es como existe el Señor de los Temblores en el Cusco, porque hubo un temblor espantoso, un terremoto espantoso, ¿no?, que hizo que esta gente se aferrara a la piedad en torno del Señor de los Temblores. Se decía que la gente, especialmente los indios ricos, ¿no?, los caciques, los curacas, los descendientes de los incas, donaban oro para hacer la reparación, ¿no?, de la ciudad, y para, digamos, hacer los cultos a esta imagen, con la idea de que ya no haya más terremotos. Y lo mismo pasó en Lima con el Señor de los Milagros. El Señor de los Milagros se convirtió en objeto de devoción porque se pensó que así se podía conjurar los terremotos. La profecía de Santa Rosa dice que el día que nos portemos muy mal, se saldrá el mar y se llevará toda la ciudad, ¿no? Si no seguimos rezando, algún día vendrá el mar. Todas estas fantasías y estas sucesiones místicas acerca de los terremotos están relacionadas a que durante un siglo hubo un proceso diríamos, de cambio climático en el Perú, ¿no? Es decir que, para decírselos ahora, para si no se han perdido, es que cambió la constitución del Perú. ¿Por qué? Porque habiendo terremotos a cada rato, esto trajo consecuencias. Por ejemplo, la infraestructura hidráulica de los incas comenzó a ser estropeada por los terremotos, ¿no? A la falta de estructura hidráulica afectó las cosechas. Afectadas las cosechas, hubo escasez de alimento. Al haber escasez de alimento, la gente estaba más susceptible a las enfermedades, así que hubo una serie de plagas que comenzaron a diezmar espantosamente a la población. No solamente se murieron los indios, no solamente se murieron los negros, se murió todos, ¿ya? La gente se moría masivamente por distintas epidemias una tras otra, que venían acompañadas de la escasez de alimento y que venían acompañadas del terremoto, ¿no? Que los terremotos fueran muy frecuentes, ¿no?, fue un fenómeno que vino juntamente con el aumento de las plagas, las enfermedades, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto es un proceso que tiene una naturaleza constitucional? Me dirán ustedes. Muy simple, porque después de que pasó un terremoto, y luego otro, y otro, y otro, y pasaban cosas como que la temperatura variaba de tal manera que a veces se perdía toda la cosecha de la costa, o que se abrían los huaicos y moría toda la gente ahogada, ¿no? Se destruía todo el ganado, etcétera. Comenzó a pensar muy seriamente el rey si no sería más lógico dividir el Perú, ¿no?, y separar la parte problemática, que está en la zona central de los Andes,
es decir, lo que ahora es Perú y Bolivia, del resto, y hacer que las regiones que tuvieran menos problemas, por ejemplo, Buenos Aires, estuviera territorialmente gobernada por otra persona que no fuera el virrey del Perú, y que las zonas que tenían más estabilidad relativamente a la producción agrícola tampoco tuvieran que ser regidas por reglamentos peruanos. Eso es un cambio de constitución. Así que el primer gran cambio de constitución que hemos tenido, anterior a la época moderna, ha sido aquella disposición del rey Carlos III que permitió la existencia de otros virreinatos en el territorio que antes le correspondía al virreinato peruano. Esto significó para nosotros empobrecimiento, disminución del flujo comercial, y también descontento de la población que, como ustedes sabrán, se comenzó a sentir incómoda con los cambios que había hecho el rey Carlos III. ¿No? Bien, entonces vemos que sí puede, en un mundo donde no existe constitución escrita, haber cambio de constitución, porque ese cambio de constitución lo puede determinar la invasión de los bárbaros, un maremoto, un meteorito, ¿no? Lo puede determinar una peste mortal que se difundiera por todo el territorio y matara masivamente a mucha gente, ¿no? O obligara a que todos los peruanos estuvieran encerrados en sus casas, etcétera, ¿no? Podrían venir fenómenos no escritos que también, sin embargo, tienen una razón constitucional. Así que la primera constitución que deberíamos recordar para el Perú, en mi concepto, es aquella que originaron los terremotos durante 100 años antes que las primeras constituciones escritas. Ahora, todo este exordio tan largo que he hecho sobre la concepción antigua de las constituciones y la relativa cercanía de la constitución como algo escrito, a lo cual hay que ajustarse, es simplemente para dejarles como una tarea de pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que está mal en nuestras constituciones escritas? Yo tenía al principio la idea de hablarles de cómo San Martín inventó el primer documento constitucional y luego inventó un segundo documento constitucional, ¿no? Y luego digamos, evolucionó y finalmente se consideró que era malo y se cambió por otra constitución. Pero en verdad, los cambios de constitución escrita son mucho más interesantes cuando uno piensa en qué es lo que llevó a nuestro país, como a muchos otros países en el mundo, a reemplazar la idea de la Constitución como el estado natural, saludable del pueblo, por un documento escrito, que se convierte, como decía el colega que habló antes que yo, ¿no?, en una creación humana, ¿no? Así como él pensaba que los dioses, según Feuerbach, los habíamos inventado con la cabeza, bueno, con toda certeza, las constituciones las inventamos con nuestra cabeza, ¿no? Las constituciones modernas no son una expresión del ser, ¿no?, a partir de la cual uno piensa. Por ejemplo, acá tengo el ser y luego pienso que sirve para barrer, sino que hay un sobredimensionamiento, una especie de gigantomanía que le da un privilegio extraordinario a el poder de la inteligencia humana, de tal manera que éste se antepone a la realidad, ¿no? Y es capaz de decir a la realidad cómo nos tenemos que casar, con quién tenemos que vivir, con cuánto dinero debemos estar destinados para el gasto, qué clase de cosas tenemos, a qué clase de actividad nos tenemos que dedicar, ¿no? En lugar de ser todo el producto de la actividad del pueblo, la Constitución se convierte en una fuente para que el pueblo sepa qué hacer. Y como les dije, que las reglas se hacen por excepción, ¿no? El Perú que encontró el general José San Martín, lo encontró más chiquito y más pobre que el de 100 años atrás, porque su constitución había cambiado. Pero no fue tanto eso porque el rey Carlos III nos quitó territorios, sino porque habíamos pasado un siglo de espantosos cataclismos de distinta naturaleza que hacían inviable el manejo eficiente del reino, ¿no? Entonces, ¿quién hizo la Constitución? La hicieron cosas como el clima, las plagas, ¿no?,
las heladas, los huaicos, los terremotos y finalmente las dificultades propias de atravesar el océano para traer y llevar recursos desde el Perú, ¿no? Es decir, que esta constitución, que yo creo que es la primera que deberíamos recordar, que es la que nos convirtió en un país distinto que Buenos Aires o que Colombia, esa constitución, a pesar de que la diera un rey, sin embargo, tuvo su origen en nuestra constitución natural. Es decir, en que los españoles se dieron cuenta de que el territorio peruano no era apto para ser el centro de un gigantesco territorio continental, ¿no? Que no se podía regir desde aquí porque había problemas relativos a la naturaleza geográfica de nuestro país, que no lo hacían apto, ¿no? Así que el que puso la ley antes que el rey Carlos fue la naturaleza. Y es la naturaleza en la cual se encuentra un cierto pueblo. La naturaleza, además, es caprichosa. Puede cambiar y puede no cambiar. Y el ejemplo que les he puesto es un ejemplo de cambiar y no cambiar. Porque luego, cuando llegó la independencia, cesaron los terremotos. Los terremotos muy graves ya no fueron tan frecuentes en el resto del tiempo hasta el día de hoy, ¿no? Han habido algunos terremotos, como el de 1940, ¿no? Algunos terremotos, no digo que no haya habido ninguno, pero ya no se sucedieron de esta manera tan exagerada unos con otros. Posiblemente, si no hubiera habido terremotos en el siglo XVIII de una manera tan intensa y no hubiera muerto tanta gente como consecuencia de ellos, por distintos motivos, posiblemente el proceso de independencia habría sido muy distinto, ¿no? Y quizá ahora seríamos un estado continental y quizá tendríamos los mismos problemas, no lo sé. Muy bien, yo creo que con lo que les he dicho es suficiente. Y si a partir de aquí hay alguna pregunta, sería muy interesante, yo con gusto la respondería. Gracias. Sí, en primer lugar agradecerle, doctor Víctor Samuel, por su magistral ponencia, estuvo muy interesante. Aquí tengo algunas preguntas que le puedo hacer, y son las siguientes. Pero una por una, ¿no? Una por una. Sí, sí. ¿Se puede hablar de una constitución basada en el sentido común de un pueblo o comunidad? Algo así como la dinámica de un pueblo o comunidad que ante un acontecimiento asimilan conductas y valores por el sentido común y no tanto por un documento escrito. Esa sería la primera pregunta. Ya. El ejemplo que yo suelo poner para esto, de cómo algo puede tener carácter constitucional en un cierto pueblo, particularmente en el pueblo peruano, incluso en contra de la Constitución y de la ley, son las comunidades andinas. Como ustedes sabrán, las comunidades que viven en los Andes y que son poseedoras de tierra, en realidad fueron reconocidas en el derecho de posesión de sus tierras por el rey de España, ¿no? Eran tierras ancestrales que estaban divididas de una manera, de una cierta manera, que las personas que saben más de pensamiento andino que yo les podrían explicar con mayor eficacia. Y a través de la historia, de la historia que no conocemos, la historia anterior a la conquista, estas tierras fueron pasando de generación en generación y de cultura en cultura hasta que finalmente los españoles se sentaron encima de ese territorio que ya estaba constituido en el sentido tradicional, porque no tenía ley, dado que no tenían escritura, tampoco podía tener constitución, ni menos leyes, ¿verdad? En el sentido de documentos escritos que los leen los abogados y debaten con ellos los jueces y los fiscales, sino que lo que había era una normativa a la cual las personas se sometían y en la que las personas encontraban justicia sin necesidad de norma. Y lo que hizo el rey de España fue reconocer que esas comunidades ya existían antes de la llegada de los españoles y en consecuencia permitir que siguieran existiendo según las normas bajo las cuales habían estado funcionando antes de su llegada. Y cuando llegó Simón Bolívar, ¿no? Él decidió abolir las comunidades de estas comunidades que habían sido conservadas durante siglos, que los incas no habían destruido y que los españoles tampoco habían destruido. Simón Bolívar pensó que él sí las podía destruir, puesto que para él, que tenía esta idea de la Constitución como algo racional, mental, que produce la inteligencia y no la realidad era hostil a la inteligencia, porque él pensaba
que lo mejor que podía pasarle a un pueblo con tierras es colocarlas al flujo del mercado, de la compra y de la venta. Y que lo ideal para el desarrollo del pueblo no era que las comunidades de indios tuvieran propiedad intangible sobre ciertas parcelas de tierra, sino que cada uno de los habitantes del país pudiera comprar y vender libremente las cosas que tuviera, ¿no? Incluidas las tierras. Con lo cual la idea de vivir en una comunidad que tiene a su vez unas tierras desaparecía. Sin embargo, por cierto, San Bolívar no fue el primero, fue el primero, pero no el último en querer sustraerle a los indios el control de sus tierras. Incluso hasta en Lima había comunidades de indios que tenían sus tierras y las trabajaban de manera agrícola, cuando llegó a la República. Y se creyó, Bolívar pensó que él era más inteligente que estas reglas ancestrales de distribución del suelo que habían existido por un tiempo que no podemos contar, pero sin duda muy antiguo. Sin embargo, aunque se dieron después, a lo largo de las décadas del siglo XIX, una serie de espantosos despojos de las comunidades de indios por parte de tinterillos y de gente blanca que ambicionaba las tierras ricas, un buen número de indios conservó, sin embargo, sus tierras. Hasta el día de hoy, los indios conservan sus tierras. ¿Y por qué? Porque en este caso la realidad se antepuso a la constitución escrita. Es decir, la constitución natural triunfó sobre la constitución inventada por un sabio legislador, por un Solón o por un Licurgo, que sería en este caso el señor Bolívar. Bien, gracias por la respuesta. Tengo otra pregunta más y con esto estaríamos culminando la ponencia magistral. De antemano avisar a los asistentes que se encuentran presentes de que ya se compartió el link para que puedan registrarse. Bien, la segunda pregunta sería lo siguiente. ¿Cómo se puede pensar la Constitución peruana actual en base a las afirmaciones realizadas por usted sobre el concepto de Constitución? Ya, es una muy buena pregunta. Sería la pregunta. Es muy buena pregunta. Sí, es una pregunta no solamente muy buena, sino también una pregunta muy urgente. Cuando San Martín convocó a una sociedad que se llamaba la Sociedad Patriótica para que discutiera los márgenes en los cuales se tenía que hacer la regulación constitucional escrita del futuro, esto fue en 1822, en esa época no había ninguna constitución, el reino, bueno, España tenía una constitución que era la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? Pero esa constitución no había tenido mucha vigencia y en ese momento en que llegó San Martín había una guerra civil en el mundo hispánico que fue lo que permitió en realidad que él pudiera desembarcar acá. Había una guerra civil porque había partidarios de la constitución de 1812 y había grupos de personas que preferían vivir con el régimen antiguo en el que no había constitución. Bien. Cuando llegó San Martín convocó una sociedad patriótica, con la idea de que ella estuviera constituida por sabios. Así que se invitó a la gente de mayor educación, con mayor talento, con mejor prestigio, para que tuvieran reuniones de estilo, digamos, científico, es la mentalidad ilustrada de esa época, ¿no? Esa devoción totalmente irracional por la inteligencia científica, que supone que la inteligencia científica es mucho más inteligente que la naturaleza, ¿no? Que nos ha llevado ciertamente al desastre planetario, ¿no? Pero bueno, convoca a este grupo de personas inteligentes y una de las preguntas básicas que se tenía que hacer esa congregación de personas que se llamaba la Sociedad Patriótica de Lima era la siguiente: ¿qué constitución le vamos a dar a este pueblo que tiene esta población, X o Z, ¿no? Tanto en número como en composición, que es heterogénea, donde la gente es de distinta raza, tiene distinta cultura, hablan distintos idiomas, con esta geografía, ¿no? Que es una geografía hostil, donde hay en casi toda la costa es un desierto lleno de arena, ¿no? La sierra es básicamente una inmensa masa rocosa donde no es posible la vida humana. Bueno, ¿qué hacemos para hacer una constitución que sea, que tome estos elementos, tanto favorables como hostiles, en cuenta, ¿no?
que tiene esta religión. Por ejemplo, las personas de esa época eran católicas, ¿no? Ahora ya no sé qué son, pero en esa época eran católicas. Entonces, ¿cómo hacer para que una constitución tome en cuenta la religión que practicaba la gente, las costumbres que la gente tenía, eh, por ejemplo, que les gustara cierto tipo de productos para el consumo ordinario? A los españoles les gustaba la harina, en cambio a los andinos les gustaba comer yuca o papa. Eso también hay que tomarlo en cuenta, para que el que quiera comer papa siempre tenga papa, y el que en cambio quiera harina siempre tenga trigo, ¿no? En fin, hay que ver todas las condiciones del pueblo para determinar qué constitución es mejor. Ya, eso me parecía muy sabio, porque dentro de la idea errática moderna de que la inteligencia puede prescindir de la realidad y en su ausencia puede determinar cuál es la ley más justa, por lo menos le daba una cierta chance a la realidad, ¿no? Yo creo que eso es lo que debería hacer un legislador sabio. Un legislador sabio debería preguntarse cómo está, cuál es el estado de salud de este país, quiénes lo componen, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿En qué condiciones pueden prosperar más? ¿Qué cosa les es nocivo? ¿Qué les es dañino? ¿Qué les es provechoso? ¿No? ¿Qué clase de fauna es conveniente tener? ¿No? ¿Qué clase en fin, de cosas variables que tiene la vida humana permiten a esta gente ser más feliz? ¿No? Si hubiera que colocar eso por escrito, cosa que lamentablemente ahora es inevitable, ¿no? El punto de partida para que una constitución sea exitosa es que mire la realidad y se pregunte qué es. Vea la sustancia, lo que es primero, dice qué es. ¿Será esto Francia y seremos todos rubios y hablaremos francés y seremos fanáticos de la lectura? ¿No? ¿Será esto Senegal y seremos todos africanos y nos dedicaremos a la vez? No sé, me he ido a un país desconocido, pero o somos Perú. Y eso, si somos Perú, la pregunta es, ¿quién habita el Perú? ¿Qué preferencias tienen los peruanos? ¿Qué concepciones morales tienen los peruanos? ¿Cuáles son los valores que ellos cultivan más y con los que se sentirían más contentos? Esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Qué cosas somos para cultivar lo que somos, ¿no? Y no qué cosa deberíamos ser, que eso es lo que generalmente hacen los constitucionalistas. De esta Constitución de 1993, que no sabemos si subsistirá mucho o poco, yo pienso que es mejor dejar las leyes y no cambiarlas, pero bueno, ya. Felizmente no soy político, sé que ya me he deshago de una carga. Pero la Constitución que ahora rige se hizo sobre la base de la creencia, que ahora la realidad ha demostrado que es absurda, de que la Constitución española era el modelo de constitución liberal moderna. Y por lo tanto, como la Constitución española, que tiene unos motivos históricos muy profundos, aunque se hayan interpretado falsamente, dividió todo su país en regiones y les puso presidentes, ¿no? Solo le faltaba que pongan reyes, duques, marqueses. Les puso a cada uno un presidente y les pusieron parlamento y ministros y todo, a cada uno de los fragmentos de España. Es como que yo decida que Tumbes tenga su presidente, ¿no? Que Arequipa tenga su presidente, que Moquegua tenga su presidente. Bueno, como nos pareció que ellos tenían una constitución mental más inteligente, nos la copiamos, ¿no? Con lo cual generamos el paradigma de la corrupción regional, por ejemplo, que no existiría si nos hubiéramos puesto a pensar esto que voy a decir, que es algo muy simple, que cualquiera puede darnos la razón. El Perú originalmente no era un país unitario, no era un país homogéneo, porque los españoles, que eran personas realistas, no porque creían en un rey, sino porque creían que la realidad debía mandar sobre cualquier otra cosa, simple y llanamente decidieron que después del proceso de asimilación y de incorporación del territorio a la corona española, básicamente todo aquel que sentía que tuviera un derecho pudiera tener como ampararse ante los recursos institucionales españoles. Entonces a la Aymara se le daba clases en Aymara, ¿no? El funcionario que iba ahí a la zona Aymara tenía que hablar Aymara,
razón por la cual a los indígenas, tanto aymaras como cualesquiera otros, se les conservó su idioma hasta que la República obligó a que todos hablen español. Pero mientras estuvimos en el otro régimen, cada pueblo hablaba su idioma. De hecho, el español que quería ir a vivir a una zona quechua hablante tenía que aprender quechua, el cura tenía que aprender quechua, ¿no? Los funcionarios tenían que aprender el idioma. Las élites españolas que vivían en una cierta zona tenían que comunicarse con las élites indígenas en el idioma de los indígenas y no en el suyo, ¿no? Y el español era como un idioma de la costa y un idioma burocrático. Bien, tendríamos, para ya resumir, ¿no? Que preguntarnos qué cosas de nosotros realmente nos gustan más, ¿no? Y no estar pensando que hay un modelo ideal que nos dice cómo tenemos que ser, ¿no? Por ejemplo, no veo por qué alguien creería que nosotros deberíamos ser un país industrial y legislar como si vamos a fabricar un montón de cosas, cuando acabo de decirles que la geografía de nuestro país dificulta mucho la industria, la hace muy costosa. Mientras, por ejemplo, tampoco podemos vivir de cultivar vegetales. ¿Por qué? Porque si ustedes conocieran un país de Europa o Estados Unidos o Canadá, que son países que tienen una gran riqueza en su tierra, comprenderían por qué ellos producen muchas cosas de productos agropecuarios que nosotros no podemos producir porque nuestras tierras son estériles, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Es decir, legislar sobre la base de la realidad, decidir qué se hace y qué no se hace sobre la base de lo que es posible hacer y no hacernos hacer lo que otros han hecho porque supuestamente eran más inteligentes que nosotros. Nadie es más inteligente para conocer su naturaleza que el mismo que la tiene. Y con eso termino. Gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.